Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Mi nombre es César Cruz Castañeda. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Legalmente Hablando. El día de hoy me acompaña la maestra Lisette Urbina. Maestra, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación, esta plática en Legalmente Hablando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad me siento muy honrada. Muchas gracias. Cuéntenos de qué vamos a platicar con usted el día de hoy. Pretendo, o más bien vamos a hablar de las diferencias y las funciones que tiene el Poder Judicial, específicamente los juzgados locales, y la diferencia que existe con los juzgados federales. Muy bien, maestra. Bueno, la maestra Lisette Urbina es egresada de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha cursado o tiene el grado de maestra en Derecho Civil por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene o ha tenido una carrera profesional que ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Ciudad de México. También es académica de la misma Facultad de Derecho y bueno, pues tiene una amplia trayectoria profesional con quien hoy vamos a platicar y vamos a tener una charla amena, maestra. Muchas Pues como gracias. ya le dije, sea bienvenida Gracias. y mire, hemos ya tenido la costumbre de antes de platicar del tema jurídico que ya nos dijo que vamos a platicar el día de hoy, que nos platique o queremos conocerlo un poco más a fondo. Díganos, ¿cómo se puede definir usted en 3 palabras? Ok, en tres palabras, pues soy una mujer fuerte, resiliente y realista. Sobre todo realista. Muy bien, creo que tenemos que entender que en esta parte como juzgadora, que ahorita vamos a hablar un poco del tema, es importante el ser realista, el tener esa realidad de las situaciones y más hablando en materia civil, como es el caso, Claro. puesto que, como ya lo he comentado, la maestra desempeña actualmente como juez interina en materia civil, de proceso escrito, ¿verdad? Así es, de proceso escrito. Llevo siendo juez interina con una pequeña pausa aproximadamente desde hace 3 años y medio. Ah, muy bien, pues Ujú. ya tiene una buena experiencia emitiendo sentencias. Sí, sí, sí. La verdad es que mi desarrollo profesional he sido empleada, servidora pública desde hace más de 25 años. Tengo la carrera judicial, conozco todos los aspectos que se desarrollan en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahora Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, conozco todas las cosas débiles y las cosas fuertes que tiene el tribunal. Muy bien, maestra. Bueno, ahora conociéndola un poquito más, ya nos dice nos dijo cómo se describe en 3 palabras, pero cuéntenos, retrocedamos un poco más antes de conocer su trayectoria profesional. ¿Qué nos puede contar de su infancia, de dónde es originaria? Ah, bueno, pues mira, soy de aquí, de la Ciudad de México, originaria de Azcapotzalco. La verdad es que vengo de una familia tradicional. Mamá, papá, hermanos, me desarrollé en los ambos aspectos desde una escuela pública y una escuela privada. Y soy católica. Estuve en una escuela de monjas y de puras mujeres, de todavía en ese entonces cuando había escuela de puras mujeres. Claro, Y posteriormente ya pasé a la universidad, donde cambia toda la visión y realidad que uno tiene en ese momento de salir de una estructura familiar muy tradicional y clásica y pasar a lo que es el ambiente de una universidad pública, donde existe todo tipo de interacciones y de situaciones que tal vez uno desconocía un poquito, pero bueno, ha sido, la verdad es que fue muy, muy padre, ¿no? Yo cuando llegué a la universidad, la verdad es que el primer día que entré a la facultad, pues me comió el mundo que era la universidad, ver ese edificio enorme, grandote, todo el mundo de gente. eh, Fue algo impresionante, impactante, pero la verdad es que también muy bonito. cuénteme, la preparatoria de dónde la estudió. Yo la estudié en el Colegio Simón Bolívar, es la escuela que está sobre Miscuac, sobre Río Miscuac. Ahí estudié la preparatoria. Muy bien. Una vez
saliendo de la preparatoria, evidentemente viene esta toma de decisión de qué estudiar. ¿Qué le impulsa a estudiar derecho? Creo que desde chiquita tengo la idea em, de, de pelear por las cosas justas o lo que uno entendería en ese momento de justicia. No me gustan los abusos, entonces desde chiquita siempre fue, eso está mal, eso no me cuadra, eso no está bien, hay que privilegiar, hay que defender el punto de vista en ese momento del cambio tal vez estructural y de pensamiento de la mujer, porque definitivamente nosotros o mi generación hace todo el cambio de lo que es el pelear más por el reconocimiento de la mujer. Entonces desde chiquita siempre fue como, no, eso está mal, hay que ver por qué dicen que debe de ser así. Entonces, por eso me interesó el derecho a la normatividad. El derecho como en esa edad se percibe, ¿no? Como una cuestión, tal vez desde el punto de vista penal, ¿no? Eso de defender a las personas fue lo que siempre me llamó Claro. la atención. Muy bien, maestra. Y ahora, ¿cómo tengo entendido que estudió, como ya lo comenté, en la Facultad de Derecho de la UNAM? ¿Cómo ingresa a la Facultad de Derecho? Hago el examen, mi escuela estaba incorporada a a la universidad, pero teníamos que hacer el examen para entrar a la universidad, a la facultad. Entonces hago mi examen y pues fui afortunada, me quedé. Afortunadamente la escuela de la preparatoria tenía un alto grado de aceptación a la Universidad Nacional. No tenemos pase directo, entonces por eso fue realizar el examen para entrar a la facultad. Y bueno, afortunadamente quedé. Oh, muy bien. Y a la primera. Entonces eso fue muy Perfecto. padre, sí. Maestra, ya estando en la Facultad de Derecho, coménteme, ¿algún maestro que le haya marcado, alguna materia favorita? Uy, pues favoritas, no, creo que el derecho penal siempre me llamó la atención. Claro. Me encanta el doctor Franco Guzmán, académicamente hablando, o sea, es una persona que tiene una sabiduría increíble y el profesor, el doctor Franco Guzmán, hace poquito recibió un reconocimiento por parte de la facultad. Es un señor que tiene ya más de 90 años, o sea, y es una persona entera, increíblemente sabia y congruente con todo lo que ha sido su vida profesional. Otra persona que a mí me admiro muchísimo es el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Increíblemente me encantaban sus clases, me inspiró muchísimo a llegar a lograr dar una clase como él las ha dado. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar su cátedra del doctor Fabián No he tenido Mondragón. la fortuna. También da clases en la unidad de posgrado, pero es una forma de hablar y de explicar el derecho de una manera muy clara y sencilla. Entonces creo que ese es mi objetivo alcanzar como docente, tratar de explicar y transmitir los conocimientos que tenemos a las nuevas generaciones de una manera clara, sencilla y coherente y congruente con el tema de la normatividad aplicable. Claro, esta parte que me comenta me parece muy interesante porque justamente cuando nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Derecho, sobre todo primeros semestres, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Si bien es cierto, entramos motivados Sí. y ya que estamos en los primeros semestres, vemos que sí es muy metódico, muy teórico. Exacto, Y mucha doctrina. exactamente, y entonces si encuentra uno al maestro que nos da este tipo de cátedra que nos impresiona, nos cautiva, nos llama mucho la atención, pues ahí es donde nace la Claro, semillita, ¿verdad? claro. Del amor al derecho. Fíjate que yo trato de dar mis clases eh, aplicando la teoría con la práctica, porque a veces, como dices, en los primeros semestres es muy doctrinario. Sí. Muchas corrientes jurídicas y el tratar de bajar toda esa teoría hacia la práctica, que es cuando ellos se dan cuenta de las razones de por qué las figuras jurídicas se deben de llevar así, su naturaleza. Eso es como muy padre y es más práctico y creo que deja más que se aprendan la doctrina de memoria. O sea, que es necesario que la Claro, comprendan, por supuesto, pero no como apréndansela de memoria, es compréndanla para que vean
que las figuras jurídicas que aplicamos en el día al día tienen un sustento y una razón de por qué se llevan así. Por supuesto, completamente de acuerdo, maestra. Ahora bien, ya estando como estudiante de Derecho, ¿usted inicia su carrera profesional o inicia a trabajar siendo estudiante o espera a ser Uy, egresado? no, siendo estudiante, yo empecé a trabajar desde el segundo semestre de la carrera Ah, muy y bien. entré a trabajar a un juzgado civil, a algo que se le conoce como meritorios, pero bueno, legalmente hablando eso no existe. Pero, pero me dan la oportunidad en un juzgado de empezar a hacer, ya saben, el café, el transcribe, Claro, el ve ellas. Entonces empecé desde chiquita. Entré muy joven, entré a los 19, 20 años a trabajar ya formalmente. Entré en lo que se conoce como una sala, que son las autoridades revisoras de las resoluciones de los jueces de primera instancia. Y entonces entro a trabajar ahí como archivista, hacer oficios, hacer cuestiones muy administrativas. Y ya posteriormente pues me brinco a un juzgado de primera instancia y empiezo como pasante. No ya formalmente, ya dentro de la carrera, ya como pasante en Derecho, y de ahí pues siguió toda mi historia profesional. Fui pasante, proyectista, secretaria de acuerdos y juez interina. muy bien. Me parece que ha estado su carrera profesional, ahora sí que es de casa, ¿no? Ha Sí, soy de estado casa. en el Poder Judicial de la Ciudad de México, antes, como usted lo mencionó, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ahora bien, maestra, en esta parte de estudiar, perdón, de trabajar en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Evidentemente ya nos dijo que usted desde que era estudiante estaba inmiscuida Ujú. ya en el Poder Judicial, pero ¿qué la motiva a mantenerse, a continuar en el mismo tribunal? Ok, te voy a ser sincera. Al principio, cuando empecé a trabajar, pues como llevaba la carrera con el trabajo, tal vez no entendía bien el- las consecuencias, concientizado qué era lo que estaba haciendo. Llega un momento en el desarrollo de la carrera, que es más cuando entro el tema de pasante en derecho, a, a, a entender qué era lo que estaba haciendo, o sea, realmente consciente, y darme cuenta de lo que implicaba para la gente que tenía los asuntos ahí. O sea, entiendo de manera clara cuándo deja de ser un expediente y cuándo te das cuenta que se trata de la vida de las personas. Claro, De la vida en el aspecto, por la materia en la que me he desarrollado, patrimonial. Se sí, por trata de supuesto. su esfera, de su patrimonio, de sus pertenencias. Entonces entiendes que no es algo a la ligera y entonces es cuando digo, no, yo creo que esto me gusta, esto me satisface y me motiva porque es muy padre darte cuenta de todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro alcance para realmente dirimir una controversia, aplicar el derecho y proteger, insisto, el patrimonio de las personas que están sometiendo el conflicto a la consideración de un juez. Claro, realmente los asuntos que se ven en materia civil, a veces, como usted lo dijo en un principio, Ujú, en materia penal es muy llamativa, muy claro, vistosa, es la que de repente más le interesa a la gente en general, pero en la materia civil, pues está de por riesgo muchas veces el patrimonio, ¿no? claro. O el tema de hacer valer un derecho que, por ejemplo, un pago de pesos, ¿no? Que pues no se ha pagado un cumplimiento de un contrato y pues a veces no es cualquier cantidad, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además, eh, digo, independientemente, creo que del monto, pues se trata de los 10 pesos que le pertenecen a alguien. Claro, ¿No? Y entonces que ya no los recobró, que ya no se los regresaron, y eso implica muchas cuestiones, porque insisto, es parte de su patrimonio, ¿no? Como un ejemplo, en realidad sí existe una mm, confusión, o tal vez no, más bien no claridad, de qué es lo que se lleva en los juzgados civiles, ¿no? Porque a veces pensamos en la palabra juez y todo siempre lo mandamos como materia penal, claro, ¿no? sí, Y entonces, y no, como dice, se trata del patrimonio, hay muchísimas acciones, muchísimas cosas que se ven
en un juzgado civil. Podríamos dar ejemplos, como dices, Claro. de un pago de pesos, de contratos civiles, contratos mercantiles, daños morales, responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito que se haya cometido contra alguna persona, daño moral, nulidad de asambleas, muchísimas cosas que se ventilan en un juzgado civil y que tal vez las personas no tienen bien ubicado, que es, a veces decimos derecho civil y generalmente se relaciona con el derecho familiar. Claro. ¿No? Entonces, no es derecho familiar, son otro tipo de relaciones jurídicas que se ventilan y se resuelven en un juzgado civil. Por supuesto, hablar de procedimientos civiles, vamos desde un arrendamiento, una terminación de comodato, una regularización de algún inmueble, ¿no? Claro, claro. O recuperar la posesión del mismo. Exacto. Sí, entonces sí es bien complejo, vamos, hay acciones reales, personales que son muy importantes y que a veces las personas pues no tienen la claridad. Ahora bien, maestra, me gustaría saber, usted es juez interino. Así es. Para lograr tener esa posición de juez, dice, ya prácticamente 3 años siendo juez, ¿qué camino ha recorrido? Bueno, derivada de la reforma judicial, ahorita con todo el tema de que ahora la sociedad es la que va a elegir a los jueces, ahorita se tendría que hacer una candidatura para poder participar en la elección popular de jueces. Ese es ahorita el camino para obtener la titularidad de la plaza de juez. Eso Claro. es lo que se debe de hacer. Anteriormente, bueno, se hacía un examen, había mecanismos implementados por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que establecían los métodos o los mecanismos más bien para realizar los exámenes y poder calificar una titularidad de plaza. Eso con la reforma judicial ya no es, ahora será por elección popular. Claro. Sin embargo, no hay que perder de vista la profesionalización, No, definitivamente no. Creo que es muy importante que reconozcamos que todas las personas o muchas de las personas que forman parte del tribunal se preparan para lograr ese objetivo y seguir recorriendo la carrera judicial como tal. O sea, uno se va fijando objetivos a lo largo de su carrera. Esos objetivos van primero ser pasante, ser proyectista, ser conciliador, actuario, secretario de acuerdos y llegar a juez. Y más allá del juez, llegar a ser magistrado y tal vez seguir recorriendo esa carrera. Todos esos puestos forman parte de la carrera judicial y creo que es muy importante conocer que para llegar a eso necesitas estudiar mucho y sí ser muy profesional y profesionalizar la carrera justamente. Por supuesto, completamente de acuerdo, maestra. Ahora bien, dentro de su función como juez, ¿algún asunto relevante de estos ejemplos que ya nos ha dado o algún otro que para usted diga, este asunto fue complejo, pero muy interesante? Uy, pues hay muchísimos, hay varios, pero creo que este es un asunto simple, pero creo que impactó muchísimo en la vida de la persona. Y yo siempre lo platico en mis clases para que tal vez los muchachos se den cuenta de lo importante que son los detalles. Hubo un asunto en el que una señora de edad ya mayor firma un pagaré. Firma el pagaré por la necesidad del dinero que se tenía. Entonces hacen efectivo ese pagaré ante el tribunal y a la señora pues se va en rebeldía, embargan la casa y el hijo vivía en Estados Unidos. Entonces viene a la Ciudad de México, se entera de que la mamá firmó un pagaré y de que tenía esa necesidad de dinero en ese momento, se entera de la interposición del juicio y va a hablar al juzgado, ¿no? Y dice, es que mi mamá pues no sabe leer, no sabe escribir. Dice, la persona a la que le firmó el pagaré era su ahijado y él pues en total abuso de la situación, Claro. de la relación emocional que se tenía, hizo que mi mamá firmara el pagaré. Desgraciadamente para el momento en que va el hijo a hablar con nosotros, pues ya había pasado todo el tema del desahogo de pruebas y estaba en sentencia.
Entonces, se va, se retira, se empieza a analizar el tema de los documentos para contextualizar. Un pagaré es un título de crédito, Sí, que evidentemente la cantidad es nominativo, la cantidad que dice ahí que se entregó, se entregó. claro. No existe esa presunción legal sobre ese documento. Entonces, cuando llega el tema de revisar los documentos para dictar la sentencia, pues uno entendería que legalmente hablando, pues el pagaré es el pagaré y ahí está la cantidad, ¿no? Pero acompañan una escritura, una copia simple de una escritura que es del inmueble que se pretende ejecutar como garantía del pago de ese título de crédito. Y en letras chiquitas hasta abajo, en las generales, se desprende que la señora, cuando adquirió ese inmueble, el notario estableció que no sabía leer ni escribir. Y con ese detalle pudimos decir, ok, si no sabe leer y escribir, ¿cómo es que tiene firmado un pagaré? Claro. ¿No? Entonces, utilizamos el tema de la presunción con esa documental, que aunque era copia simple, mandamos a pedir la copia certificada de esa escritura para corroborar que en efecto ese documento no fue alterado y pudimos absolver a la parte demandada, ¿no? A la señora. Entonces ese ejemplo lo utilizo mucho para que nos demos cuenta de que no solamente porque hay un tema, una presunción de legalidad sobre un documento, quiere decir que solamente tenemos que ser ciegamente aplicadores de estricto derecho, sino que Claro. tenemos que observar las circunstancias que están en el caso y ver si en efecto hubo un abuso por parte de la persona que hizo firmar ese documento. Entonces trato de concientizar esa situación porque se trata, insisto, del patrimonio de una persona. No nada más se trata de aplicar estrictamente a ojos cerrados lo que implica una norma que da una presunción hacia un documento. Entonces, ese caso me gusta mucho porque además, pues evidentemente lo apelaron, pero pues afortunadamente la sentencia tenía los razonamientos jurídicos suficientes para sostener su dicho y afortunadamente hicimos ese bien y creo que hicimos bien a una señora de escasos recursos y ya de edad avanzada. Claro, me surge una duda derivado de lo que me cuenta. ¿Ese argumento o ese análisis lo hace usted como juzgadora en el momento de analizar constancias o se lo hizo ver a lo mejor la defensa? No, lo hicimos nosotros. En ese momento yo no era juez, era secretaria de acuerdos, pero también realizábamos el tema de ciertas sentencias. Había sentencias específicas que mi titular en ese entonces nos dejaba como muy particular. A ver, usted que llevó todo el procedimiento, que conoce de pe a pa todo el asunto, pues hágame Sí, el el proyecto proyecto. de la Claro. sentencia. Entonces, sí, evidentemente, la verdad es que mi juez es persona a la que admiro mucho y ya está actualmente jubilada, eh, me enseñó a ver todas esas cosas, vea, rásquele, busque, ¿no? Esa situación. Y entonces elaboramos el proyecto de sentencia con esa temática. Ah, me parece fenomenal. Ujú. Me parece muy bien, maestra. Creo que es algo que la sociedad en general esperaría de la administración de justicia. Exactamente, exactamente. Y justo, pues tal vez sea una de las motivaciones por las que vino la gran reforma de procedimientos antes del Código Nacional. Claro, Antes del Código Nacional de Procedimientos Civiles se hizo una reforma en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sobre los juicios de oralidad. Y una de las motivaciones y razones por las cuales se dio esa reforma es justamente que existiera esa sensibilidad de conocer las verdaderas causas de los conflictos, la inmediación que el claro. juez tiene que tener con las personas y las partes para efecto de resolver sus controversias y no dejarlo con la frialdad de un papel. Definitivamente sí es importante tener por escrito tal vez las situaciones que se dan en los conflictos y las afectaciones del derecho, vaya, de la persona que se siente agraviada en su derecho, pero también es importante saber y tener esa inmediación, esa cercanía con la gente para efectos de poder a una resolución lo más apegada a derecho posible. Por supuesto, maestra. Rápidamente, me habla de inmediación.
para que las personas que nos están escuchando, que no son propiamente Claro. abogados, ¿a qué nos referimos? A la cercanía que tiene que tener el juez con el caso concreto. Tiene que saberlo él de primera mano, tiene que conocerlo, tiene que interactuar con las partes, es la relación es cercana. O sea, tú me dices, yo sé, no eres un escrito, no eres un expediente, eres una persona. Claro. Y tú me estás planteando tu problema y yo te estoy escuchando. Perfecto. Maestra, ahora, desde que usted entró, 19, 20 años al Poder Judicial de la Ciudad de México, a la fecha, como juez interino, ¿qué tanto ha evolucionado su criterio jurídico? Muchísimo, muchísimo. Insisto, ha cambiado mucho. Hay que distinguir que el proceso escrito es muy estricto en cuanto a la forma de llevar el procedimiento. Claro. Es justamente más rígido tal vez que un juicio oral. Actualmente tenemos juzgados de proceso escrito, juzgados de oralidad y ya a raíz del año pasado las unidades de gestión. Entonces son 3 formas de aplicar el derecho estructuralmente hablando, o sea, procedimentalmente hablando, no un derecho sustantivo, no como la facultad que tienen las personas de venir a empezar el mecanismo, ¿no? de la institución como tal. Más bien, la forma de estructura son diferentes. Entonces, el proceso escrito es rígido, es más estricto como tal, y tenemos que seguir las formalidades que establece ese tipo de procedimientos, justamente en aras de cuidar la legalidad de las resoluciones que se dicten. En procedimiento oral, insisto, ahí cambia un poquito, se privilegian totalmente los principios procesales de inmediación, por ejemplo, que te da esa cercanía con el juez de solucionar tu controversia. Y en las UGAs que están empezando, bueno, son las unidades de gestión, claro. judicial, que coloquialmente se llaman como UGAs, se lleva el procedimiento administrativo alejado del procedimiento de la autoridad jurisdiccional. Es decir, llevamos a cabo todo el tema del procedimiento administrativo, notificaciones, cédulas, oficios, todo lo que va acompañando un proceso para cuando llega el juez determine un procedimiento totalmente limpio, determine en sí la situación que va a dirimir en la etapa procesal en la que se encuentre. Muy bien, maestra. Ahora, esta función como juez en específico, ¿qué tanto repercute para la sociedad? Uy, muchísimo, porque pues se trata justamente de una controversia que se debe de dirimir por alguna afectación que se considera que se dio por parte, pues, evidentemente, de la otra persona, o ya sea persona física, cualquier persona, o una persona moral, que son las empresas, las sociedades y demás. Entonces creo que es muy importante que la resolución que se dicte sea muy clara y evidentemente sea apegada a derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras normas jurídicas te dan esa certeza y esa seguridad de que lo que se está resolviendo es lo que debe de ser. Claro. Maestra, me gustaría saber, derivado de esta implementación que nos comenta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué nuevos retos tenemos que advertir en la administración de justicia local? Uy, pues yo creo que son varios retos y el primerito es el poder adaptarte al sistema. Siempre que hay un cambio de estructura, existe cierto rechazo al cambio. Entonces creo que el reto es quitarte ese rechazo al cambio, llevar una curva de aprendizaje de tal manera que se pueda adaptar y ser facilitador en la nueva implementación de esos sistemas, porque insisto, el más beneficiado pues siempre va a ser la sociedad, ¿no? El justiciable. Entonces, como reto es tener una mentalidad abierta, una nueva forma de apreciar lo que es el procedimiento como tal. La aplicación, en el tema de la aplicación del derecho, es justamente tener todos los mecanismos y los métodos de interpretación del derecho, ¿no? Ya no es A es B,
A es igual a B es C. Siempre, Claro. no. Existen diversas connotaciones que deben de tomarse en consideración, interpretar el derecho como tal y dar esas resoluciones de una manera más clara y más sencilla, más accesibles hacia la sociedad. Claro. Hace rato que le hice la pregunta, maestra, dije, me refería a juzgados locales. Ah, ok. Y todo esto va derivado a que el tema que vamos a platicar hoy Ujú. es justamente la diferencia entre las funciones y lo que resuelven los juzgados locales y Y federales. federales. Pero para entender esto, primero me gustaría que nos comentara qué es el Poder Judicial. Ok, el Poder Judicial es la parte jurisdiccional del Estado que va a resolver las controversias cuando se violentó la normatividad jurídica aplicable y vigente en la sociedad, ¿no? Cualquier conflicto que tengan dos personas, ya sea jurídicas o físicas, se debe de dirimir la controversia, se puede dirimir la controversia más bien Claro. ante un poder judicial que es el que tiene la función jurisdiccional, que es justamente la facultad que otorga el Estado para efecto de dirimir las controversias. Muy bien, maestra. Ahora bien, ¿cuál es la función de un juez? Ok, la función de un juez es justamente conocer la controversia, eh, conocer y valorar todas las pruebas que se alleguen al procedimiento y valoradas esas pruebas, dictar resolución. Esa es la función de un juez. La diferencia entre local y federal tiene mucho que ver con los entes que participan en las controversias. Local, evidentemente, son cualquier persona, particulares, que tengan una diferente apreciación o un conflicto. Y en el federal se conocen esas controversias, pero siempre y cuando la federación sea parte del conflicto. Muy bien, maestra. Y hablando de las materias de las cuales hay juzgados que intervienen en el Poder Judicial, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Cuáles son estas materias que conoce como juzgados en el Poder Judicial? Ok, como juzgados, el Poder Judicial tiene a los juzgados a materia penal y materia civil, ¿no? Como tal. Entonces, también el Poder Judicial lleva a cabo o tiene su área de, no, es que como de una manera autónoma, Ujú. el Centro de Justicia Alternativa, de Sí, mecanismos alternativos de justicia, que son las materias como tal. claro. Las acciones que se conocen en un juzgado civil son diversas, lo comentamos hace ratito, acciones personales o acciones reales. Las acciones personales son respecto a la relación jurídica que se tenga con dos o más personas derivadas de actos jurídicos. Y las acciones reales son que tengan que ver con los bienes inmuebles que se forman parte del patrimonio. Claro, o sea, nos habla de que en específico, ¿qué es lo que podemos promover? Digamos, Ujú. pónganos algún ejemplo de alguna persona que no tiene las escrituras de su inmueble, sin embargo, compró de Claro, buena fe, tiene su contrato privado. ok. ¿Cuál sería la acción a ejercitar? ¿Cómo tendría que hacerle? Claro, bueno, existen diversas acciones. En el caso en específico que comentas, si se tiene un contrato de compraventa, es importante distinguir que tenemos dos formas. Si me voy con el contrato de compraventa, que es perfecto, que no tiene ningún vicio, cuando digo que es perfecto es que se dio el dinero como contraprestación por la adquisición del bien inmueble. Claro, Me puedo ir por un otorgamiento y firma de escritura. Así se le denomina a la acción como tal. Es decir, voy a buscar que se le dé la formalidad a ese contrato privado al que no se elevó a escritura pública, porque simplemente tal vez no se tenía dinero, no se tenía, claro. en el momento no se realizó. Puedo pedir un otorgamiento y firma de escritura. La otra forma es, si ese contrato de compraventa que se tiene en el que se adquirió
el dominio del bien inmueble presenta alguna circunstancia que no lo hace totalmente perfecto, y entonces me voy a la acción real que dirige directamente al bien inmueble y puedo pedir su prescripción positiva. Muy es bien. decir, por el simple transcurso del tiempo, tengo una causa generadora de mi posesión, que sería el contrato de compraventa, y puedo pedir la prescripción a mi favor si cumplo con los requisitos que establece la ley para ello, que son, rápidamente, si es de buena fe, son 5 años, que la posesión sea de manera continua, pacífica y pública, y y ya, acreditar esos elementos. Ya, claro. Ya podría ser la sentencia que se llegue a dictar, va a formar mi título de propiedad sobre el inmueble. Claro, es una forma, como lo comenta, de Exacto, adquirir de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Así es. Evidentemente, revisando cómo ha sido tu posesión, Exactamente. que sea derivada de un contrato de compraventa, porque muchas veces hay esta confusión, ¿no? Que el Sí, claro. arrendamiento, y que Sí, después no. de un tiempo. Lo que pasa es que la gente confunde porque lo que se está dando en el contrato de arrendamiento es el uso y disfrute de la cosa. O sea, te estoy transmitiendo la posesión para que tú la disfrutes. Sí, temporal. Temporal, claro. Y en la compraventa la intención del acto jurídico como tal es transmitirte el dominio. Sí, a título de propietario, ¿verdad? Así es. Claro, es muy interesante esta parte, y sobre todo que al público en general pues le puede ser de utilidad, maestra. Ahora, en específico, ¿qué diferencia podemos encontrar entre un juzgado civil local y un juzgado civil federal? Que la federación forme parte de la controversia como tal. Los juzgados civiles federales son los que nosotros conocemos como juzgados de distrito. Entonces, ellos tienen específicamente establecidos de las acciones que se van a conocer en su ley orgánica. Entonces, es importante pues manifestar que todas las instituciones como tal tienen una ley orgánica que establece sus funciones y tiene sus limitaciones y sus prohibiciones. Claro. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece de qué van a conocer los juzgados de distrito, y la principal característica es que son las controversias en las que la federación, o sea, el ámbito federal, formen parte de esas controversias. Otro punto para distinguir la diferencia es la llamada jurisdicción concurrente. Claro. Es decir, que puede elegir si quiero ir a una cuestión, a una materia federal, más bien a un juzgado federal o a un juzgado local para que conozca de la controversia. El ejemplo más clarísimo que tenemos es la materia mercantil. En toda la materia mercantil, no importa la acción que sea, tenemos el actor o la persona que considera que fue violentada en su derecho, puede pedir la intervención del juzgado, ya sea local o federal. Claro, sí, la competencia concurrente, ¿no? Que es que pueden elegir ante qué órgano jurisdiccional, si es local o federal, tramitar el juicio. Así Ahora bien, perdóname. Quería precisar que los juzgados de distrito también conocen de cuestiones de amparo indirecto. Claro. Que son los que no ponen fin al procedimiento, pero se considera que la violación por parte de la autoridad afecta sus derechos sustantivos, y por tanto se puede ir ante un juzgado de distrito para que resuelva esa cuestión que pasó dentro del procedimiento y que afecta su esfera jurídica. Claro, por supuesto. Muchas gracias, maestra. Ahora bien, ¿cuáles son los asuntos más comunes que conocen los juzgados locales? Ok, los juzgados locales vamos a conocer es que ahí es una mezcolanza, es un poquito ahora es complejo, muy complejo, ¿verdad? Exactamente. Sí, claro. No, porque tenemos una ley, insisto, tenemos una ley orgánica que nos dice que vamos a conocer. Los juzgados de proceso escrito como tal tiene su regulación en la ley orgánica en el artículo 55, si no estoy mal. Y establece que vamos a conocer, es muy chistosa la redacción, porque dice, el juzgado de procedimiento escrito va a conocer de todas las cuestiones contenciosas de bienes que tenga que ver con bienes inmuebles, de tal que no rebase, que no sea competencia de un juzgado oral.
Ah, ok. Y entonces me voy al artículo 105 que establece la competencia del juzgado oral y ahí ya determina de qué asuntos conocen los juzgados orales. Entonces, por eso digo, me da mucha risa Por excepción hay por que... excepción, exactamente. Entonces, ahí hay como hay que hacer una interpretación como tal. Pero bueno, en pocas palabras, los juzgados de proceso escrito vamos a conocer de asuntos de bienes muebles, de bienes inmuebles, perdón, que tengan las acciones reales directamente, que sean de cuantía indeterminada, de cuestiones hasta antes de noviembre del año pasado, Sí. que fue cuando se instauran las unidades de gestión, se conocían de juicios especiales hipotecarios y de controversias de arrendamiento también. También se conoce de cualquier situación o que tenga que ver los actos jurídicos, o sea, contratos que no excedan de la cuantía que sea para los juzgados orales. La cuantía, si no estoy mal, está en 862,400 y algo de pesos. Sí, o sea, que es superior o inferior. Ok, superior a la superior cuantía. A la cuantía conoce los juzgados de proceso escrito. Muy bien, maestra. Ahora, ¿qué facultades tiene usted como juez o los jueces civiles para hacer valer sus determinaciones? Bueno, pues tenemos las medidas de apremio que nos faculta la ley, que son multa, puede ser amonestación verbal, una multa o incluso hasta el arresto. Y aquí cabe mencionar que no se necesita seguir el orden de cómo está descrito en nuestro artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, sino podemos aplicar la medida dependiendo de la situación que esté sucediendo en ese momento para buscar la efectividad de la orden que se está emitiendo. Entonces, no es necesario que sigamos esa prelación, pero tenemos al alcance esas medidas para poder obtener lo que estamos ordenando. Sí, claro, es decir, no tiene que ir primero a la fracción 1, fracción 2, sino puede irse a la más... Me puedo ir a la más fuerte, que es el arresto de una persona, para poder hacer cumplir la determinación. Y a veces creo que también ahí vale la pena mencionarlo. O sea, creo que el tema de medidas de protección hacia la mujer, porque a veces se da, o muchas veces se da materialmente hablando ya en la práctica, que por el estado de la situación de vulnerabilidad de la mujer, luego se quieren pasar de listos y entonces tenemos que dictar una medida acorde a la situación que estamos tratando de proteger y de cumplimentar. Incluso también he visto algunos asuntos por cuestiones de adultos mayores. Claro, por supuesto, también. Sí, claro, también. Y hay muchísimos, o sea, te puedo decir que en la práctica hay muchísimos asuntos donde ya se pretende despojar a las personas adultos mayores de sus inmuebles. Claro. Evidentemente tratándolo de hacer de una vía legal, porque utilizan un instrumento legal para quitarles su propiedad. Muy bien, maestra. Pues ahora vamos a pasar ya estamos empezando a terminar la entrevista. Vamos a hacer una dinámica. Okay. Usted me dice si está de acuerdo o no. Tenemos una serie de preguntas al azar que usted va a agarrar de una urna. Ok. Uy. Bueno, aquí ahora sí se va a ver, ¿no? Sí, ya ve que ahora se ha dado mucho el tema de que, pues sobre todo los legisladores, ¿no? Claro. Que en el poder legislativo que les llegan, les preguntan y luego no saben, ¿no? Lo que les están preguntando y que van a legislar. Ok. ¿No? Entonces, es una serie de preguntas al azar en materia jurídica. Claro. Todas. Entonces, usted las va, las va a elegir. ¿Le parece 4 que nos responda? Claro. Primero que sí. elija claro la que primera. Sí, la primera. Ay. Por favor. Un auto. Ya me ganó un auto, no es cierto. ¿Qué piensa de los formalismos procesales? Ok, ¿qué pienso? Depende de en qué área nos encontremos y qué procedimiento estemos llevando a cabo. Creo que hay unos formalismos que se denominan esenciales en el procedimiento que sí o sí tenemos que ver y esos sirven para garantizar
la seguridad y la certeza jurídica de lo que está haciendo la autoridad para Claro. efecto de no violentarle ningún derecho a las personas. Entonces creo que eso sí o sí se deben por eso se les llama esenciales, de observar. Por lo que hace a los formalismos intermedios, por así decirlos, creo que pueden evitarse siempre y cuando sea para resolver el conflicto. Claro, no se altere No se altere, exactamente, la finalidad, que es justamente resolver. O sea, al final de cuentas, las personas que están yendo ante la autoridad jurisdiccional, o sea, los juzgados, lo que pretenden es que se solucione su conflicto. Y a veces existen formalismos que tal vez podríamos pensar que obstruyen ese objetivo, y creo que esos siempre se deben dejar a un lado, privilegiando, evidentemente, la resolución del conflicto. Por supuesto. Va la segunda, maestra. Muchas gracias por Ahora su me toca la respuesta. casa. Ay, no puedo. Ya pude. Ay, perdón, se me cayó. No se preocupe. Uy, la única materia o ciencia en que no se puede ofrecer la prueba pericial. Uy, en conocimientos o sea, conocimientos públicos que tenga que ver con la lógica, no puede haber pericial en cuestión de normatividad. Okay. Cuando se trate de legislación común, creo yo que eso va dirigida a la pregunta. ¿Por qué? Porque hay pericial de normatividad cuando es derecho extranjero. Claro. ¿No? O sea, cuando hablamos de derecho interno. Derecho interno no puede haber pericial, y de cuestiones, creo que de cuestiones de conocimiento común. Okay. Lógicas. Ajá, claro. Así es. Sí, de hecho es una de las facultades del juez, ¿no? Conforme a la lógica, las buenas costumbres y demás, ¿no? Exactamente. Una más, maestra. Una más. A ver, por favor. Uy. Creo que es una sola esa. Uy, sí, las agarró largas. Ok, ¿qué es la supremacía constitucional y artículo constitucional en donde está consagrada? Uy, ok. La supremacía constitucional, como lo dice, es privilegiar, más bien, se debe de observar siempre la Constitución. Es un principio jurídico para la aplicación de toda la normatividad. La Constitución está por encima, es nuestra carta magna, lo más top del top, es lo que siempre se debe de privilegiar, y siempre se debe de observar la Constitución al momento de interpretar incluso las normas que derivan de ella. Está regulado en el artículo 133 constitucional, que establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con las leyes federales y los tratados internacionales, serán la ley suprema que se debe de aplicar en el país. En el país, sí, claro, por supuesto. Muy bien, maestra. Ay, sí, Lleva todas correctas. Última. Ok, ¿qué es el despacho como medio de comunicación procesal? Ok, el despacho es un medio de comunicación que se realiza entre un órgano superior y uno inferior. Por ejemplo. Ejemplo, las salas, que son el órgano revisor de las resoluciones de los jueces de primera instancia, manda un oficio a un juzgado de primera instancia para que cumpla con una determinación. Esos son los despachos. Muy bien, maestra. Pues todas las tuvo bien. ¿Eh? Okay. Pasa con 10. Ay, gracias. Hay una diferencia en el poder judicial, y el poder legislativo, y la estamos viendo, ¿no? Sí. Que aquí tenemos personas, como ya lo vimos, su trayectoria la respalda con conocimientos. Sí, ¿verdad? Claro, la experiencia es muy importante, definitivo. Maestra, vamos a terminar. Le voy a decir algunas preguntas. Y usted me va a responder con una palabra, una frase corta. ¿Vale? Poder Judicial de la Ciudad de México. Innovador. Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Practicidad. Derecho Civil. Personas. Impartición de justicia. Va a la vanguardia. Juzgadores. Integridad. Elecciones judiciales. Nuevo reto. Maestra, pues hemos llegado al final de nuestra plática. La verdad es que me ha gustado mucho tenerla como invitada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. La parte humanista que usted
refleja, que usted proyecta, es esencial en un juzgador. Sí. Muchas gracias. Sí, que lo creo totalmente, ¿eh? O sea, definitivamente creo que tenemos que tener una justicia cercana a la gente. Y solamente puedes tener cercanía cuando la gente es escuchada y le das esa importancia. Definitivo. Maestra, ¿dónde la podemos encontrar? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiere saber más de usted. Claro que sí. Tengo en el Facebook estoy como Lisette Urbina. Muy bien. En el Instagram estoy como Lisette Urbina A. El A es de Anguas. Pegado todo. Y tengo mi celular de WhatsApp, pero todavía no me lo sé. Lo ponemos, sí. En la edición. Sí, muchas gracias. En la pantalla va a aparecer el número, el código QR para que lo puedan comunicarse con la maestra. Pues, muchas maestra, gracias, de verdad. Le agradecemos mucho que nos haya hecho un espacio el día de hoy, que a veces es un poco complicado, pero le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Espero que sirva esta pequeña plática para los que nos escuchan y que se sientan motivados. El derecho es muy bonito. Claro que sí. Y bueno, pues al auditorio, agradecerles que haya llegado hasta esta parte final de la entrevista, recordándoles que nos sirve mucho que nos apoyen dando like, compartiendo esta entrevista para que más personas conozcan a profesionales del derecho como lo es la maestra Lisette. Bueno, pues yo me despido y los espero en una siguiente entrevista con un nuevo invitado para continuar legalmente hablando. Gracias.